Egunon, queridos patitos. Tal como dijimos ayer y con el cierre respecto de lo que empezamos anteayer, nos encontramos con la situación de comienzos del siglo XXI y ese aparente comienzo en el año 2000, pero en realidad fue en el 2001, el 1 de enero, por lo cual, técnicamente, en ese punto de conexión nos encontraremos ese año 2000, que tuvo esa situación de ruptura de la tregua, de la época de Lizarra, de el momento en el año 2000 con las dos mociones de censura en septiembre en el Parlamento Vasco que no salieron adelante porque no sumaron ninguna de las dos la mayoría absoluta, a pesar de que sumaron esfuerzos el Partido Popular y el Partido Socialista, Carlos Iturgaiz y el señor Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo Urbieta, que desde el momento presente podemos decir que al final acabó siendo expulsado del Partido Socialista una vez muerto su querido padre. Y por tanto, esa formulación, ese tensionamiento que ya se vio en la manifestación tras el asesinato de Fernando Buesa en febrero del 2000, ese creciente tensionamiento y de búsqueda de confrontación con EAJPNV y el gobierno vasco, esa manifestación, incluyendo a Imanol Arias de ciertos artistas ante Ajurianea, con lo que ha pasado después con Imanol Arias respecto a la justicia y tema de impuestos y todo esto, fue momentos de gran tensionamiento, de gran polarización, en el que al final la cosa fue a más, a más, a más. La legislatura era inviable debido a las mayorías y minorías. Y a JPNV había logrado 21 escaños, Euskal Kartasuna 6, por lo tanto 27, y tenían más escaños juntos PP y PSOE, que funcionaban en tándem, y en buena medida había tenido la situación de investidura el señor Ibarreche a través de los votos de Euskal Herritarrok, que no se habían desmarcado, como tampoco lo había hecho Herri Batasuna después del año 87 con el atentado de Hipercor, no se había desmarcado de la violencia terrorista y había asumido la ruptura de la tregua como una necesaria fase para la evolución del pueblo vasco, y eso era inaceptable respecto de lo que se había firmado en Lizarra, de lo que se había ido trabajando en los documentos, en los diversos niveles, de cómo se había llegado a tejer unas ciertas complicidades, y por tanto, la idea de que seguían mandando los de las pistolas, los de los hierros, sobre los políticos, ETA militar mandaba sobre los políticos, sí, sobre el partido que en teoría era el brazo político, a diferencia del Sinn Féin, donde Martin McGuinness dominaba a través del Sinn Féin y Jerry Adams sobre Martin McGuinness a través de la estructura militar del IRA, y por eso hubo disensiones cuando el IRA se vio forzado a cerrar en el año 98 con iras provisionales, el atentado de Omagh, y por tanto ahí se hicieron presentes en Omagh Jerry Adams y Martin McGuinness para tratar de hacer presente que eran otros y no ellos. Aquí Arnaldo Tegui Mondragón se plegó a los intereses de la banda terrorista, y en el año 2000 se empezó a configurar desde AJPNV, desde el Endacari Ibarretxe, el Plan por la Paz. Y en 2001 se hizo aquellas elecciones del DIGA 33 escaños de los 75 del Parlamento Vasco, que mantuvieron la mayoría para Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alkartasuna, y que prefiguró esa primera legislatura de coalición a partir de septiembre del 2001 con la incorporación de Ezker Batua, con el tripartito de Madrazo como consejero de vivienda, 2 legislaturas como consejero del gobierno vasco, en la que se hizo aquel elemento de lucha por el autogobierno debido a la configuración de los años 90 respecto de las competencias pendientes, de cómo había configurado con leyes de bases, muchos elementos que establecieron la lucha por la autonomía en una supeditación a los intereses de Madrid, y que esto en buena medida había que actualizarlo como se había intentado actualizar en el ámbito del autogobierno, no
en el ámbito de la lucha antiterrorista con el Plan Ardanza respecto del Pacto de Ajuria Enea. En este caso, en el autogobierno, se quería hacer algo parecido con la actualización respecto de lo que había supuesto el Estatuto de Guernica, con una actualización del Estatuto respecto de las ineficiencias que se habían ido produciendo en todos los años y décadas de configuración de ese estatuto, y hacerlo a través de una comisión parlamentaria. Una comisión que hizo sus labores del año 2001 al 2002 durante muchas sesiones, que pasó gente de todo pelaje para establecer su punto de vista respecto de lo que había sido el autogobierno y sacar la síntesis que al final estableció el propio gobierno con un texto articulado que mandó desde el Consejo de Gobierno al Parlamento en septiembre del 2003, con la periodicidad, y se puede ver, de los plenos de política general, es decir, del Estado de la Nación, de septiembre de 2001, de 2002, de 2003 y del 2004, con la votación en comisión en ese final de 2004 y el 30 de diciembre de 2004, votación en el Pleno, y la inobservancia de la inadmisión a trámite el 1 de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados, lo cual no deja de ser una modificación del Estatuto reglada tal y como está recogido en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, para actualizar el marco de autogobierno del País Vasco. Así de sencillo. Pero infirieron que era por el derecho a decidir, el Estado libre asociado, construir un hombre de paja, una falacia, para debatir sobre esa falacia de hombre de paja y no sobre el texto articulado que se estaba debatiendo realmente en el marco del Estado de las autonomías, en el marco del Estatuto, en el marco del Parlamento Vasco, en el marco de la Comisión y del Pleno, en el ámbito del Legislativo Vasco. Es por eso que resulta interesante ver esa disociación entre el debate público, el debate publicado y el debate atendido a las fuentes primarias, a las fuentes originarias, porque las fuentes secundarias devaluaron el debate, cambiaron los órdenes de los ingredientes, establecieron un debate paralelo respecto de lo que realmente se estaba tratando. ¿Para qué? Porque, como se vio después en el ámbito del Estatuto de Cataluña y posteriormente en el proceso, es mucho más fácil establecer dos posiciones, reducir, sintetizar todo a dos posiciones, solamente dos, a poder ser independencia sí o no. ¿Para qué? Para que los que dicen independencia sí no tengan que buscar ninguna cosa intermedia y por tanto puedan coagular todo en un solo punto. Pero los que están en contra no tienen por qué buscar las razones por las que se nutre ese independentismo. No pueden sino decir no. Nos oponemos a todo, nos oponemos a la independencia, y con esa no hay independencia se subvierte el hecho de que haya razones de fondo de desagravio, de desajustes o de falta de empatía respecto de los problemas que pueden estar encima de la mesa y que deberían de resolverse. Después de la situación del fallido estatuto de Ibarretxe, el plan Ibarretxe, nos encontramos con la situación del 2005 al 2007 en el que se abrió la puerta a la paz. Una puerta a la paz en la que se pidió al Lehendakari que dejara de lado la iniciativa política por parte del gobierno vasco. Los partidos lo sabían y algunos hicieron dejación de ese compromiso privado con un ataque público contra EAJPNV y contra el gobierno vasco. Me estoy refiriendo a Eusko Alkartasuna. Aún habiendo yo estado en ese momento en Eusko Alkartasuna, el conocimiento posterior amerita decir la verdad, y la verdad es importante, y la verdad es esta, que cuando Martín Aramburu o cualquier otro portavoz hablaba de que el gobierno vasco no se movía, o que José López Larrínaga hablaba de que debía haber acción política del ámbito del Parlamento Vasco, del gobierno vasco, tenía que hacerse posible la situación que de bambalinas estaba produciéndose, que era una suerte de actualización de las mesas de Argel, en la que se volvía un esquema más o menos parecido de las dos mesas, con el ámbito político y el ámbito terrorista por el otro lado. La idea de que Batasuna
que había sido ilegalizada ya y que buscaba volver al ámbito legal, hiciera negociación con el Partido Socialista, y por el otro lado la otra mesa, absolutamente independientes, sin colisionar en ningún momento, cada cual con su propio tema, la de el tema técnico de presos, armas y todo lo que significaba esto. Volvía a ser el mismo problema. ¿Qué legitimidad tenía Batasuna, que además estaba ilegalizada? Con una situación en la que ya hay pruebas. Cualquiera que busque bien encontrará que en 2004 y en 2005 hay cartas de Otegi Mondragón diciendo que él estaba mucho más cerca. Y esto para la posteridad es muy importante. Otegi dijo que estaba mucho más cerca de lo que José Luis Rodríguez Zapatero decía, con su escalería, la de Otegi, que del proyecto del plan Ibarretxe, del Lehendakari Ibarretxe. Porque luego toda esta gente va a intentar patrimonializar la figura de Ibarretxe, va a intentar patrimonializar el estatuto de Ibarretxe, cuando dijeron no 3 veces y sí 3 veces. 3 menos 3 igual a 0. Suma 0 en aquella votación del 30 de diciembre de 2004. Es importante la memoria y tener claro que lo mismo que mucho tiempo después reivindicaron a Ibarretxe, dentro de unos años reivindicarán a Urkullu. Y dentro de más años reivindicarán a Pradales. Siempre tarde, siempre llegando a deshoras. Siempre llegando muy, muy después de que hayan sucedido los hechos. Es por eso importante tener memoria, tener una confianza en los hechos y tener hemeroteca. Y entender precisamente este hecho básico. Arnaldo Otegi dijo que estaba mucho más cerca de Zapatero que del Lehendakari Ibarretxe. Tal vez esté inserto en ese esquema de cosas en el que en Chillarre, en Eibar, en un caserío, empezó una serie de conversaciones entre Chusito, Jesús Eguiguren, en 2002, 2001, 2002, y luego se incorporó al ámbito general. También había otras con José Luis Uriz en Navarra, también colusionando en el ámbito de 2004 con la victoria del Partido Socialista, y una situación de Zapatero y Rubalcaba como monitoreando estas disposiciones para la paz y buscando vías de encuentro. El señor Chusito dijo en algún momento a Arnaldo Otegi que eran como víctimas las dos partes. Ya, pero quien le mataba al uno al otro era el partido de la guerra de Batasuna ETA, le mataba a los concejales del Partido Socialista y del PP-UPN. Con lo cual, ¿cómo podía entenderse esa situación de que ambos eran víctimas? Entendiendo víctimas como los que se morían por bombas que explotaban mal, o los torturados también, que también podían ser víctimas, y los familiares de presos por el tema de la dispersión. Pero ciertamente, esa búsqueda de la paz que en 2005 cristaliza con una tregua, con aquella situación de ilegalización que Convergencia y Unió apoyó, con todo lo que ha sucedido después con el proceso, apoyó esa ley de partidos, y creo que incluso Gaspar Llamazares, aunque dijo que fue por error, nos encontramos con el hecho de que no pudieron seguir más allá. Como había pasado en Argel, en el ámbito de esa mesa técnica pues hubo cierto avance, pero en el ámbito político no se podían poner de acuerdo. Un partido que estaba fuera de las instituciones, que no tenía ningún tipo de legitimidad, que no tenía ningún respaldo institucional y por tanto era minoritario también en las potencialidades en caso de volver al redil político, en el caso de que le abrieran las puertas de los toriles para entrar de nuevo en la competencia electoral. Necesitaron del concurso de EAJ-PNV y ahí es cuando comienza la historia de Lizarra. De Lizarra, versión Argel, versión Loyola. EAJ-PNV, Partido Socialista y Batasuna hicieron la mesa de Loyola. Una mesa 3, que culminó con cierto acuerdo que la semana siguiente, cuando ya estaban enfriando el champán para encender la llama de la paz, y ese acuerdo, tras ponerlo al ámbito de la legalidad institucional, Arnaldo Otegi, con una carta virtual de Batasuna ETA, llegó y enfrió todo aquello, cuando el acuerdo ya estaba hecho,
lo mandó a paseo. ¿Por qué? Porque ETA no quería ese acuerdo. Quería otros tipos de acuerdos ligados a la mesa técnica. Quería volver a vincular una mesa con otra. Y por tanto quería beneficios particulares para ellos, cosa que luego han sacado los de las FARC, aunque luego se han debilitado con escisiones internas y en el Valle del Cauca en los últimos tiempos ha habido cosas muy dolorosas, por citar simplemente un ejemplo, con escisiones y todo esto, pero les dieron representación institucional garantizada con aquellos acuerdos de paz, aunque el gobierno vio como el pueblo de Colombia le dijo que no en el referéndum. Pero luego, en las reuniones posteriores en La Habana, acabaron llevando este elemento técnico a la realidad y con diputados y senadores para las FARC reconvertidas en partido político, con un nombre que no mencionaré. Quizá querían algo de eso, una pensión, o una reconversión, o salir todos de la calle, amnistía, lo que uno considere. Recordemos un pequeño hecho. Cuando se habla de una ordenación del fin de la violencia, en el Estado español ha habido un fin desordenado de la violencia y que no ha tenido consecuencias, sin ningún tipo de negociación política, como fue el final del Grapo. Cierto es que el final de la violencia en Irlanda supuso la aparición de IRAs auténticos. Y eso es peligroso. Una ETA auténtica hubiera causado estragos, a pesar de que hubiera podido ser controlable, como una úlcera y no como un cáncer. Y era algo que había que evitar. Y eso está bien por parte de las partes involucradas, que lo sabían perfectamente, tanto la llamada izquierda Berchale como el Partido Socialista, como el gobierno español, como la propia ETA. Es, por tanto, en ese momento, habiendo en teoría aprendido la lección de Lizarra, habiendo aprendido la lección de Argel, cuando se llega a esas mesas en Zúrich, primero en Oslo, pero luego en Suiza, con la mediación de la Henry Dunant, que esto está en el libro de El Triángulo de Loyola, y en la contraparte del Estado español, en el libro citado ya en los 2 últimos días del Zapaterato, del libro de Fernando Jáuregui, que en su primera parte es como el espejo español del relato del libro del Triángulo de Loyola, aunque también Azpiolea tiene su propio libro con el relato a través de Chusito, de Jesús Eguiguren. Por tanto, amerita, como hice yo, leer los 3 libros para hacerse una composición de lugar lo más plural posible. Ahí tenemos ese momento en el que esa idea, y esto puedo decir que me lo comentó alguien subiendo a Aránzazu en el coche, en común conversación, no llegó en ningún momento a haber una separación real entre las dos mesas. Y por eso, en buena medida, se necesitó el concurso de AJPRV. Y en 2007, cuando se producen las elecciones municipales, en la primera semana de la elección municipal, en la campaña, hubo reuniones para tratar de retomar esa tregua, para tratar de retomar esa negociación. Cuando el 30 de diciembre de 2006 fue el atentado de la T4. En teoría no iba a haber nadie, pero 2 ecuatorianos que vivían en el coche, habían ido a Madrid a buscar trabajo, Estacio y Parate, fallecieron, asesinados. Para descansen ambos dos. 2 víctimas, 2 más, de la barbarie terrorista. Costó que hubiera intentos de superar todo aquello y, como digo, fue en mayo cuando se intentó llegar a otros acuerdos. No se logró. Y ahí vino la vuelta del Estado. Se lo tomó en serio, de nos habéis tomado el pelo. Otegi entró a la cárcel. Está el tema luego del intento Bateragune, pero no por convicción. Y eso es importante. No por convicción pacifista, sino por el hecho de que si hubieran estado ilegalizados un ciclo electoral más, tal vez hubieran quebrado económica y política y electoralmente. Por tanto, necesitaban obligatoriamente participar en el ciclo electoral para recibir los dividendos de ser partido político. Y por eso acabaron convencidos aquellos que se habían plegado
en 2007, en comienzos al ataque de la T4. Aquellos que no movieron un músculo en el 2000 por el inicio de los asesinatos. Aquellos que llevaban todo ese tiempo liderando la Mesa Nacional de Batasuna, la reconversión en Batasuna, Euskal Herria Rock, todo aquello, acabaron convencidos de que la única posibilidad de entrar otra vez en política era quitándose el fardo de ETA. ETA tenía sus propias dinámicas. Con la caída en 2004 de Ambotos, Soledad y Paraguirre y la pareja, y la llegada de Cherokee y toda esta gente, que Thierry, que al final fue en estas negociaciones en paralelo a Loyola, en el ámbito gobierno ETA, que al final fue el que buscó dinamitar y apartar a lo que había sido Josu Ruticochea, alias Josu Terrera. Por tanto, ciertamente hay historias, lo mismo que la historia respecto de Loyola, con sus elementos más o menos interesantes, como se habla en el Triángulo de Loyola, en el Zapaterato de Fernando Jáuregui y en el libro de Azpiolea. Pero más allá de eso, nos encontramos con una situación en la que la pacificación ameritaba algo distinto. Luego hay una segunda parte del autor del Triángulo de Loyola para cubrir todo ese espacio de 2007 a 2011. Y el aterrizaje a través del acuerdo de Ayete, que en septiembre de 2011 se encuentra respecto de poner un espacio de personalidades internacionales que pudiera dar una posibilidad para que diga ETA que lo deja definitivamente. Pero hay un previo que, como le ocurrió a la caída del muro de Berlín, que todo el mundo se fija en noviembre del año 1989, se olvidan del pequeño hecho de que en verano del 89 ya el muro había caído, de manera práctica, como era el hecho de que a través de Hungría y de Checoslovaquia se podía pasar a Austria, y de Austria se podía ir a la República Federal de Alemania. Por tanto, en un rodeo por la parte sur, el muro ya había caído. En este caso nos encontramos algo parecido, con la participación de Eusko Alderdi Jeltzalea y de su presidente del EBB, Iñigo Urkullu Rentería. En mayo, la candidatura, primero eliminada por el Supremo, pero luego ratificada por el Constitucional, la candidatura de Bildu entra en competencia electoral con las elecciones municipales y forales. Esa posibilidad, y con el hecho de que se encuentran con 22 escaños en las juntas generales de Guipúzcoa, una gran mayoría de municipios gobernados por Bildu en Guipúzcoa, y tener la diputación foral a través de esa mayoría, le da la base orgánica de poder para hacer viable el hecho de que han vuelto, y para mantener esas cuotas de poder, ETA es un lastre. ETA es un lastre enorme que deben de tirar por la borda. Y esa es, en parte, la historia de por qué se acaba llegando a esa situación de el año 2011, en octubre, con el congelamiento, porque la disolución es en 2018. Es por lo tanto un tema interesante el hecho de ser por convicción o ser por ámbito táctico. El hecho de que un ciclo electoral más hubiera llevado a la quiebra electoral, política, económicamente. El tema de los Buenaondita, que dieron carta de naturaleza a la búsqueda de acuerdos o de encuentros entre diferentes, aparentemente, que hizo posible este elemento que luego ha hecho la idea de que por un lado están las izquierdas y por otro las derechas, en una suerte de esquema en el que se vuelve a mezclar el tema del terrorismo como si fuera simplemente el tema de la violencia y no como un elemento instrumental respecto de un proyecto totalitario que, ya sea aparentemente de derechas o de izquierdas, siempre el totalitarismo debe ser combatido. Debe ser combatido como lo que es, la búsqueda de doblar el espinazo, doblar el brazo de una sociedad para que
asuma esquemas en donde haya alguien que dicte las normas que los demás tienen que asumir en un esquema de cosas donde ciertamente mm, haya liderazgos mesiánicos y que estos, para poder establecerse, deben de hacerlo ese por la fuerza, porque siempre hay elementos contestatarios que tienen, como por ejemplo en la película Arriba Hazaña, que siempre que hay un elemento de coagulación frente a un enemigo que es superior, como una dictadura, siempre hay esa idea de que laminan las diferencias. Se encuentran bajo el ámbito de lo que les divide frente al poderoso que está al mando y tiranizando. Pero cuando se da la posibilidad de diferentes opiniones, como uno de los curas, precisamente en esa película, establece la idea de abrir un proceso en el que haya participación, diálogo, y por tanto cada uno de los alumnos en ese colegio empieza a tener vectores de participación distintos, opiniones diferentes. Por tanto, ese esquema de unidad se rompe. Y por tanto, estos totalitarismos buscan ese esquema en el que de una manera u otra no tengan este elemento interno ni externo de multiplicidad, de pluralidad de opiniones, de disidentes, de gente que pueda actuar libremente, porque tienen que ir como oído al tambor, pum, 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 y hacer lo que el que manda dicta. Eso es lo que estaba de fondo, precisamente en lo que se intentó derribar respecto de ese intento de opresión para con la sociedad vasca por parte de ETA, con el mando sobre el ámbito institucional, el mando sobre políticas sectoriales, como el tema del tren de alta velocidad, como el tren de Leizarán, el tema de Leizarán, perdón, no el tren de Leizarán, el tema del metro de Bilbao, el tema del Guggenheim, con el mártir Chema Aguirre, entre nuestra memoria patriótica, ese Gudari, Chema Aguirre, que permitió la inauguración de ese museo internacional, muchos elementos, infraestructuras, edificios, políticas públicas, que fueron como los integrantes de estas instituciones objetivo de la banda terrorista, como el propio pueblo organizado en la figura del cuerpo de Policía Nacional de la Archancha, y también otros cuerpos que lucharon precisamente por la paz y la democracia y por la estabilidad social, paz social, por la desaparición del terrorismo. Tenemos ahí ciertamente esa lucha que en buena medida se cierra con el acuerdo de Loyola. En buena medida no, porque el acuerdo de Loyola fue infructuosamente tirado abajo, como muchos intentos de acuerdo que pudieran haber dado un salto de calidad al autogobierno, pero desligado en cierta medida de ese terrorismo que se quiere quitar del medio para que no se vincule una cosa con otra, en el que ciertamente se decía que el pueblo vasco solamente era célebre por las noticias que salían del terrorismo en los medios de comunicación, especialmente en el ámbito internacional. Y por eso, bendita paz, bendita normalidad, bendita ausencia de esos flashes informativos en los que solamente en el mundo de los vascos se conocía por parte de lo que hacía ETA. Hay muchas otras posibilidades y desde 2011 y sobre todo después de 2018, con la ausencia, disolución, ausencia y disolución de la banda terrorista ETA, quizá para celebrar su 60 aniversario, surgida precisamente en el año 58, aunque formalmente constituida el 31 de julio de 1959, nos encontramos esa situación en la que ni les queríamos, ni les echamos de menos, ni nunca les necesitamos. Y esto lo digo claramente porque soy el autor de algún comunicado en ese año 2008-2009, desde la modestia de Gazte-Beltzaleak Eusko Alkartasuna y las juventudes, hicimos un comunicado conjunto con esos dos asesinatos en Baleares, con la organización hermana en aquel territorio en Mallorca. Y esa iniciativa me responde a mi persona en el año 2009 y está incorporado en el libro Amores Pendejos. Por tanto, aquí se puede decir que hay gente que intentó todo esto, gente que lo hizo
a veces contaminándose respecto de las intenciones de otra gente, siendo demasiado buenos en la práctica de la búsqueda de la paz, acabando por legitimar ciertas dinámicas y siendo lo que podríamos decir tontos útiles, pero quizás es una terminología un poco dura, pero ciertamente es necesario una firmeza de convicción, una voluntad de saber los principios, de tener claro cuál es el asunto y lo que no se quiere. Lo que no se quiere a los extremismos, lo que no se quiere es el totalitarismo, lo que no se quiere es la imposición de las armas sobre la vida civil, y eso finalmente se logró a través de la creación de la posibilidad de la paz. Eso sí, con la legitimación de la posibilidad de uno de los puntos del Pacto de Ajuria respecto de la participación política del brazo político de ETA, con ciertamente algo que luego tiene que trabajarse durante muchos años más allá del 11, más allá del 18, como es la memoria histórica, y que todo el terrorismo, todo lo que hizo ETA, estuvo mal. Estuvo mal asesinar, estuvo mal los asesinatos, y hay que tener esa memoria clara. Y eso es trabajo de el presente y del futuro, de tratar de sacar lecciones de estos tres hitos y todo lo que contrae respecto de Argel en los años 80, de Lizarra y lo que configura en los años 90 y la situación de este siglo XXI respecto de Loyola como epígono de este nuevo y tercer y cierre del marco de la referencia de la paz. Es, por lo tanto, un elemento que nos debe llevar a la mirada crítica, como hace la situación del Instituto Gogora, el museo de memoria que hay en Vitoria, en el que participa Gaisca Fernández Soldevilla, y que, bueno, pues también aportan lo que pueden para tener esta memoria crítica y que jamás se legitime todo lo que hizo ETA, jamás se ponga en positivo el totalitarismo, jamás se ponga en valor como una vía plausible aquella alternativa a las instituciones alternativas, a la legalidad alternativa, al diálogo, a la participación política, a la democracia, a las urnas, al hecho electoral, a las vías de lo que es común a todos, porque, como se decía, sin violencia todo es posible, con violencia nada es posible. Y por tanto ahí tenemos un asunto importante para el legado, para la memoria, para la construcción de lo que es el ayer y lo que es el mañana, de estas tres épocas y tres hitos en lo que supone la realidad del pueblo vasco. Y así terminó ETA, más o menos. Esta es, por lo tanto, la finalización de esta trilogía. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, beti gelpien.